Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre uno de los sucesos más extraños en la historia y que, por tener un halo sacralizado, lógicamente forma parte de todo un entramado religioso y a partir de ahí es muy difícil discutirlo porque para muchos es un milagro, para otros es una intervención extraterrestre. Pero ya sabrán de qué se trata. Después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café, los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Decía pues que este es uno de esos sucesos que por más que se le busque no se le encuentra una explicación. De ahí que haya generado teorías, hipótesis, conjeturas, elucubraciones, eh, eh, todo lo que ustedes quieran, definitivamente. Y no se han podido poner de acuerdo. Para algunos es un mito, para otros es una leyenda, para otros, como decíamos hace un instante, es una intervención evidentemente extraterrestre. Pues bien, este suceso ocurrió después de que murió Moisés y entonces asumió la conducción del pueblo israelita Josué, que era su, digámoslo, su discípulo preferido. Pues Josué, que al mismo tiempo, de acuerdo con lo que dice la Biblia, había sido escogido por Dios para poder entrar a la tierra prometida. Recordemos que a Moisés se le negó la entrada porque dudó en un instante sobre la fidelidad de Dios. Así muy rápidamente recordémoslo, que cuando él atravesó el Mar Rojo, el pueblo le pidió agua. Dios le dijo, golpea la roca. Golpeó una roca con su callado, con su bastón. Inmediatamente emanó agua, una fuente cristalina. El pueblo sació su sed y continuó todo ese periplo a lo largo de esos 40 años. Y cuando estaban a punto de llegar a la tierra prometida, ocurrió de nuevo la misma situación, el pueblo sediento. Entonces Dios le dijo, hey, háblale a la roca. Y llegó Moisés cuando se enfrentó a la roca, no tenía muy claro si Dios le había dicho que le hablara o que golpeara la roca. Él, por si las moscas, golpeó la roca. Manó agua en cantidades para saciar la sed de todo el pueblo, de sus animales, de sus bestias y demás. Pero Dios lo llamó luego y le pidió cuentas. ¿Por qué golpeaste la roca? Yo te dije que le hablaras. Señor, tuve dudas. Por tu duda no entrarás a la tierra prometida. Y por eso murió a la vista de la tierra prometida, pero no pudo llegar allá. Entonces Dios nombró a Josué como su sucesor. Josué, a él le tocó el trabajo difícil de llegar a enfrentar a todas las tribus que estaban esparcidas en ese territorio, y de acuerdo con los cálculos que se hace, él venció a 31 reyes. Hablamos de reyes porque eran pequeñas ciudades-estados, digámoslo, que aldeas con rey, que eran 2 o 3 clanes, y entonces aquí había uno, allí había otro, allí había otro, y todos esos pueblos amorreos, en fin, tienen unos nombres muy raros todos. Lo cierto del caso es que él venció a 31 reyes. Pero todo comenzó quizás con la más importante de todas las ciudades. Era Jericó. Se dice que Jericó, de acuerdo con lo que dice la doctora Kathleen Kenyon, que fue la última que hizo una datación muy científica ya en los años 70 u 80, se dice que en principio se pensaba que tenía de 8 a 9 mil años y era el asentamiento humano o la ciudad más antigua del planeta. Sin embargo, de acuerdo con sus estudios y con los que hizo el doctor John Garstang en los años 30 y 36, entre 30 y 36, Kathleen ratificó lo que había dicho este doctor, era que Jericó tenía más de 12.000 años de antigüedad. Pues bien, cuando llegaron allá a la tierra prometida, entonces Josué debía en principio dar un golpe de autoridad y tomarse a Jericó, que era la ciudad emblemática, aquella que era el centro de toda la región, ante la que todos los demás reyesuelos se hincaban de rodillas, porque de allí prácticamente se emanaban todas las directrices que debían observar los demás pueblos que eran vasallos del rey de este Jericó.
Pues Jericó, de acuerdo con los datos que tengo por aquí, era una ciudad que tenía, aquí tengo varios libros que se los voy a referenciar en un instante, era una ciudad que tenía unos 60 kilómetros de perímetro y su muralla era de tal consistencia que se dice que en la parte superior donde estaba el corredor de la muralla podía perfectamente una cuadriga, es decir, un carro de caballos tirado por 4 caballos, podía cabalgar casi que a lomo tendido a lo largo de esa muralla. Y que esa muralla tenía 100 puertas de bronce que se abrían para dar paso a otra muralla interior tan maciza como la de afuera. No pierdan de vista este dato. 2 murallas. ¿Cuál de las 2 más macizas? Una se dice que podía tener 8 metros de ancho. Y la otra más o menos algo parecido. Lo cierto del caso es que, a juzgar por las circunstancias, era una ciudad absolutamente inexpugnable. Y entonces Josué le dijo a Dios, bueno, ¿y entonces qué hago? Entonces Dios le ordenó, le dijo, saca el arca de la alianza, que vaya un cortejo de sacerdotes adelante del arca, o detrás del arca mejor, sonando una trompeta, sonando sus trompetas. Y el pueblo detrás, con su ejército, irá en silencio. Le darán una vuelta a toda la muralla el primer día. Otro tanto harán el segundo día. Irán tocando las trompetas, abriendo todo esta procesión, el Arca de la Santa Alianza. Le darán la vuelta y el pueblo en silencio. Así lo harán durante 7 días. En el 7º día le darán 7 vueltas, tocando las trompetas con el arca delante. 7 vueltas y el pueblo en silencio. Y por expresa orden de Dios, Josué le dijo a su pueblo, yo les digo cuándo ustedes van a lanzar un alarido de tal talante que va a ahogar cualquier sonido que haya en el perímetro y al mismo tiempo estarán sonando las trompetas. Pues en efecto, lo prescrito por Dios a través de Josué se cumplió. El primer día le dieron la vuelta con las trompetas detrás es decir, el cortejo de sacerdotes detrás del Arca de la Santa Alianza, tocando las trompetas. El segundo día lo mismo, el tercero igual, el cuarto igual, el quinto igual, el sexto igual, y al 7º debían darle las 7 vueltas. Le dieron las 7 vueltas tocando las trompetas. Y llegó Josué y le dio la orden al pueblo de que lanzara ese alarido que fuera tan estridente que se escuchara a kilómetros de distancia. En efecto, el pueblo hizo eso e inmediatamente la muralla se derrumbó. Entraron los israelitas a Jericó y acabaron con todo. Mataron hombres, mujeres, niños, animales, ancianos. Acabaron con toda la tierra cultivada que dentro de las ciudades debían tener por lo menos un reservorio con algunos productos agrícolas para que en el evento de que hubiera un sitio, es decir, que los sitiaran, pudieran tener algún recurso alimenticio. Pues los israelitas acabaron absolutamente con todo, dejaron esa tierra yerma y como acostumbraban en aquella época, salaron toda la ciudad, es decir, regaron sal por toda la ciudad. Esto con el fin de que nunca más volviera a producir absolutamente nada. Pues se tomaron a Jericó con su muralla de 70 metros, como les estaba diciendo, con un perímetro de 70 metros, de 70 kilómetros, y en la parte superior una calzada de tal anchura que podía una cuadriga cabalgar a galope tendido por todo el perímetro. Y aquí empiezan pues entonces las conjeturas y las preguntas. ¿Qué fue lo que realmente pasó ahí? Pero resulta que sobre esto vendremos un poco más adelante, porque esa campaña apenas se inició ahí. Resulta que había 5 reyes que trataron de oponérsele, y les voy a decir cuáles eran los 5 reyes, la coalición de 5 reyes. Los reyes
Aquí tengo la Biblia, ¿no? Es decir, miren que lo estoy tomando aquí de esta Biblia, la Sagrada Biblia. Y entonces aquí habla de estos 5 reyes, que eran Oham, rey de Hebrón, Pirán, rey de Yarmut, Jafia, rey de Laquis, Debir, rey de Eglón, y todos llegaron a oponérsele a los israelitas. Pues entonces resulta que supusieron que con una coalición de estas características podrían perfectamente enfrentar a los israelitas. Y la situación se les puso muy tensa a los israelitas para enfrentar esa coalición después de tomarse a Jericó y haber pasado a cuchillo y a espada todo lo que se movía en Jericó. Y entonces, viéndose en calzas prietas, el Señor acudió en su auxilio. Pero se me había olvidado contarles un detalle que debí contarlo al comienzo, porque fue como la forma de refrendar Dios la protección que tenía para con ese pueblo. Resulta que cuando Josué iba hacia Jericó, se le apareció un señor y dice, es así, pues el texto, y yo quiero leerlo. Estando un día Josué cerca de Jericó, levantó los ojos y vio a un hombre delante de él con la espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Él respondió, no, yo soy el jefe del ejército del Señor y acabo de llegar. Ojo, y acabo de llegar. Josué cayó rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿cuáles son las órdenes de mi señor a su siervo? El jefe del ejército del Señor le contestó, descálzate, porque el lugar en donde estás es sagrado. Y Josué lo hizo así. Pues bien, aparece este personaje supremamente extraño. Después viene todo lo de Jericó que ya les conté, y que con esto evidentemente estamos hablando entonces de una protección divina demasiado tangible. Entonces esto obviamente que les confería a ellos un enorme grado de confianza con lo que estaban haciendo. Pues bien, después de vencer a Jericó, como les estaba contando, que se unen estos 5 reyesuelos contra Israel, entonces se enfrentan. Y quiero leerlo, porque después vendrá pues la parte que vamos a analizar. Y dice que ellos se fueron a atacarlo. Y el Señor le dijo a Josué, no temas porque yo los he entregado en tus manos, ninguno de ellos podrá resistir ante ti. Josué cayó sobre ellos de improviso después de haber marchado toda la noche desde Gilgal. El Señor los dispersó ante Israel y les infligió una gran derrota en Gabaón. Los persiguió en dirección de la bajada de Bejorón y los derrotó hasta Aseca y hasta Maqueda. Y atención a esto. Cuando huían ante Israel en la pendiente de Bejorón, el Señor hizo caer del cielo sobre ellos un pedrisco terrible hasta Aseca, y murieron más por las piedras de granizo que por la espada de los israelitas. Josué se dirigió al Señor el día en que puso a los amorreos en manos de los israelitas y dijo, Sol, detente sobre Gabaón, y tú luna sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse en casi un día entero. No ha habido un día como aquel, ni antes ni después, en el que el Señor haya obedecido a la voz de un hombre. El Señor haya obedecido a la voz de un hombre. Es que el Señor combatía por Israel. Josué con todo Israel volvió al campamento de Gilgal. Como pueden ver aquí, esta intervención divina es demasiado humana. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ocurrir esto? Pues muchos análisis de todo esto, de lo ocurrido, han conducido a los expertos a diversas conclusiones. Ya hablamos de Kathleen Coney, hablamos de John Garstang, y ellos tienen unas teorías que seguramente para muchos es producto de mentes calenturientas, de teorías conspiranoicas,
de intervenciones extraterrestres, pero es que no hay otra forma de explicarlo. Creamos o no, no hay formas de explicar esto. ¿Qué ocurrió allí? Para empezar, cuando le dan la vuelta a Jericó durante 7 días y al séptimo, Dios a través de Josué ordena que todo el pueblo lance un alarido tan supremamente penetrante que debía escucharse en kilómetros a la distancia y que eso originó la caída de los muros. Pues entonces, uno se pregunta aquí, ¿sería que entre las trompetas y la vocinglería del pueblo se generó una onda sónica de tales características que empujó las murallas y las tumbó? Pues bien, John Garstan, y me estoy apoyando también en un libro que acaba de salir. Este libro es la publicación más reciente de JJ Benítez. Que para mí este libro es un libro maravilloso porque es escrito con un sentido de la realidad que difícilmente puedo encontrar en otros autores y que hace un análisis de la intervención extraterrestre en el pueblo judío a lo largo de toda la historia de su éxodo. Se llama Las Guerras de Yahvé. Este libro acaba de salir, no tiene un mes de estar en el mercado, en las librerías. Y entonces, él remitiéndose a la teoría del doctor John Garstan, quiero leerlo porque quiero que ustedes tengan la certeza de que lo que yo estoy diciendo no son cosas que yo me he inventado, sino que son teorías que estoy tomando de varios libros. Miren ustedes, por ejemplo, Enigmas de lo oculto y lo insólito, en un apartado que se llama Las murallas de Jericó. ¿Por qué se desplomaron las murallas de Jericó? Ese es uno. Las Guerras de Yahvé, del que les estoy hablando. Y tengo, naturalmente, el apoyo de la Biblia, que ya les he leído textos de ahí. Entonces, según el doctor John Garstan, imagínense ustedes, y lo voy a leer, entre los años 1930 y 1936, el profesor John Garstan encontró algo que lo dejó desconcertado. La muralla exterior de la milenaria ciudad se había desplomado hacia el exterior. La interior, también de 8 metros de grosor, cayó misteriosamente en sentido contrario a la ciudad. Recuerdan que les hablé del volumen de estas murallas. Imagínense ustedes cómo tendría que haber sido aquel alarido para derrumbar murallas de 8 metros de espesor. Una, y 8 metros de espesor la otra. Es decir, 2 murallas de 16 metros sumada la una con la otra. Ahora, sin contar la altura de la cual no hablan aquí, pero regularmente por aquella época las murallas tenían entre 5 y 6 metros de altura, lo suficientemente altas como para entender que un ser humano no podía escalarlas de una manera muy fácil. Y entonces sigue diciendo, esto no tenía sentido. Generalmente en los ataques a las poblaciones fortificadas, los muros caían siempre hacia la ciudad, porque el ataque es de afuera hacia adentro, y consecuencia del empuje de los ejércitos. Garstan descubrió también que la muralla interior de Jericó presentaba múltiples grietas, como si alguien hubiera utilizado explosivos. Y me pregunto, pregunta de JJ Benítez, no mía, ¿explosivos entre ambos muros? Esto sí explicaría el singular derrumbe de las murallas, una hacia el exterior y la interior hacia la población. En otras palabras, el equipo de astronautas utilizó explosivos o algo parecido. Aprovechó el griterío de los shasu, como él los denomina a los israelitas, para disimular o amortiguar la detonación entre las murallas. Dejo este texto ahí. Ya con esto ustedes se pueden formar una idea de qué pudo haber ocurrido. Si nosotros nos remitimos a las historias de muchísimos pueblos, encontraremos que regularmente, cuando hablamos de grandes construcciones, necesariamente tenemos que contemplar la hipótesis de que muchos de aquellos bloques de piedra, por ejemplo, las piedras de las pirámides
de 2,5 toneladas en promedio una con otra, que las iban a levantar a hombro o con puntales, con palancas o sobre rodillos. Eso es imposible. Yo pienso que es imposible. Y entonces aquí surge la teoría de que probablemente pudieron crear campos electromagnéticos o campos sónicos que pudieran elevar las piedras y ponerlas allí. Hay testimonios de edificaciones en que por la voz del arquitecto, en este caso por ejemplo de Hiram, que fue el arquitecto que construyó el templo de Salomón, que al parecer tenía unas palabras especiales que pronunciaba inmediatamente, la piedra se levantaba y se desplazaba y se depositaba donde él quería. Por eso se habla de que Hiram es el fundador de los masones. Masón es maestro de la piedra o el que trabaja la piedra. Si eso es así, ¿por qué no pudo haber ocurrido aquí? Pero esta otra parte, cuando dice el doctor Gavenstein que en medio de las dos murallas había una enorme cantidad de explosivos que al escucharse la vocinglería del pueblo y las trompetas, es probable que alguien hubiera detonado la carga para amortiguar ese sonido. Y obviamente aquí están las dos murallas. La exterior cae hacia afuera y la interior cae hacia adentro. La ciudad está aquí, la muralla rodea todo esto. Entonces, la primera muralla cae hacia afuera, hacia el exterior de la ciudad, y la segunda cae hacia el interior de la ciudad. Eso sería una explicación que tendría cierta lógica. Y entonces, de acuerdo con estos indicios, vestigios que pudo haber encontrado el doctor Gavenstein, que posteriormente Kathleen Keyno ratificó que pudo perfectamente haber ocurrido esto, ya nos indica entonces que allí, supongamos que no extraterrestres, pero sí una inteligencia superior que tenía una tecnología suficiente o que ya conocía, digamos, la pólvora, entonces pudo haber actuado entre esas dos murallas. Pero aquí no paran las cosas. ¿Qué pasaba con aquel capitán que acababa de llegar? El jefe de los ejércitos del Señor. ¿Qué papel tuvo en todo esto? Pudo ser el que repartió los explosivos. No estamos diciendo que se derrumbaron los 70 kilómetros de muralla. Yo creo que no tendría sentido. Pero sí un tramo lo suficientemente grande como para que pudiera entrar todo el ejército. Estoy hablando de una cifra especulativa, arbitraria de mi parte. Estoy poniendo una cifra cualquiera. Con que tumbaran 2 cuadras de muralla o 1 cuadra de muralla, con eso podría entrar lo que quisiera. Por lo tanto, en ese tramo pudieron haberse instalado estos explosivos. Pero luego viene entonces el que se enfrentan a estos reyesuelos, a los 5 reyesuelos. Ya les leí ese texto. Cuando estos creyeron que los israelitas, si ellos estaban unidos, serían pan comido, resulta que no. Si fuera por las propias fuerzas de los israelitas, por su capacidad, tal vez no habrían podido vencer estos pueblos. Pero como Dios estaba de por medio, cualquier cosa era posible. Pero ¿quién era este capitán? ¿Quién era este Dios que estaba ahí? Actuando de una manera tan humana, tan supremamente humana como para ordenar que mataran absolutamente todo lo que se moviera en Jericó. ¿Por qué? Contaba que fueron 31 reyes, 31 pequeñas ciudades que venció Josué. Y en todas aplicó exactamente la misma táctica que en Jericó. Acabar con todo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, con todo lo que se moviera en estas 31, digamos, ciudades-estado. Tenía que ser demasiado humano quien ordenó eso. Uno se pregunta, ¿puede Dios hacer una cosa así? La idea que tenemos de Dios, de un Dios de amor y un Dios de bondad. Naturalmente que el Dios del Antiguo Testamento es terrible, es supremamente terrible.
Pero ahí no para la cosa, porque ya debo ir concluyendo. Y entonces tengo aquí que detenerme sobre esta parte de cuando los reyes empiezan a huir. En el descenso, en la pendiente de Bejorón, el Señor hizo caer del cielo sobre ellos un pedrisco terrible hasta Aseca, y murieron más por las piedras de granizo que por la espada de los israelitas. Cuando estamos hablando de un pedrisco, de acuerdo con el concepto o con lo que quiere decir la Biblia, es que fue una lluvia de piedras, porque aquí dice, murieron más por las piedras de granizo que por la espada de los israelitas. ¿Quién hizo llover piedras? ¿Desde qué altura cayeron esas piedras? Vaya uno a saber. ¿Habría una nave nodriza o simplemente una nave que dejó caer pequeñas bombas? En todo caso, acabó con los ejércitos de 5 reyes. Se calcula que más de 30,000 personas cayeron ahí, simplemente por una lluvia de piedras. Pero viene la otra parte, que es todavía más sorprendente, e inmediatamente yo me tengo que remitir o recordar o evocar aquel fenómeno del 13 de octubre de 1917, cuando en Cova de Iría, en Fátima, el sol, de acuerdo con la declaración de 70,000 testigos, el sol empezó a bajar y a pendular. En medio de un día lluvioso, los 70,000 estaban en un fangal, todos absolutamente mojados. Y de pronto descendió ese sol, se secaron las ropas, se secó el terreno. Y fue el gran portento del siglo XX. El sol descendió. Y traigo esta colación porque inmediatamente evoco esto: sol, detente sobre Gabaón, y tu luna sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. No está escrito esto en el libro del justo. El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse en casi un día entero. No ha habido un día como aquel, ni antes ni después, en el que el Señor haya obedecido la voz de un hombre. Es que el Señor combatía por Israel. Esto está en Josué capítulo 10, versículos 10 al 15. Pueden corroborarlo. Recuerden, Josué capítulo 10, versículos del 10 al 15. Ahí cuenta toda esta historia que les acabo de narrar. ¿Cómo se detiene el sol? ¿Cómo pudo ser ese milagro? Si suficientemente sabemos que si el sol abandonara su órbita, si el sol se acercara a la Tierra, devastaría mejor dicho, el sistema solar. Quemaría todo, absolutamente todo. ¿Cómo podemos entonces decir que el sol se detuvo un día? Según las teorías, que entre otras JJ Benítez las sostiene, es que durante el transcurso del día ocurrió toda esta matanza, la lluvia de piedras, y luego el sol no se puso. ¿Hasta qué punto? Y de acuerdo con otras versiones, se dice que pudo ser una nave nodriza que simplemente expidió tal luminosidad que abatió toda la oscuridad como si fuera de día, y que permaneció durante toda la noche para que los israelitas pudieran terminar su trabajo, tanto que hasta la luna está involucrada. Sí, no se puso el sol, claro, porque si al suceder al sol una nave nodriza de unas características impresionantemente grandes derrama un haz de luz sobre esa región, es lógico que no se vea la noche. Y estuvo ahí pendiente de que los israelitas pudieran terminar su trabajo. Pues yo no sé si ustedes tengan alguna otra conclusión
o alguna otra teoría. Pero de acuerdo con esto, la teoría más plausible es justamente esta. Porque dice, sol detente sobre Gabaón y tu luna sobre el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿Cómo se puede explicar esto? Si fuera el sol realmente, habría devastado completamente la región, lo cual a todas luces no ocurrió. Por lo tanto, el sol no descendió, por lo tanto, el sol no se paró como ocurrió en Coba de Iría. Tuvo que haber sido algo absolutamente tecnológico. Naturalmente que para el crédulo cualquier cosa puede ser milagro, para el incrédulo nada lo convence. Estos son solamente teorías, pero no encontramos otras que sean lo suficientemente consistentes como para explicar este fenómeno. Tanto el fenómeno del derrumbe de las murallas, como de la lluvia de piedras, como el sol detenido, porque siempre nos indicaron o siempre nos enseñaron que era el sol el que se había detenido sobre Jericó. Y probablemente es así, entendiendo que Jericó forma parte de la misma región. Es decir, no directamente sobre la ciudad, sino sobre la región. Obviamente que esa región, en ese ámbito de la región, está incluido Jericó, pero realmente fue sobre Gabaón, de acuerdo con lo que dice aquí. Sería, en efecto, una enorme nave interestelar que derramó un haz de luz que iluminó la noche. Porque ¿cómo es posible que además de todo se pare el sol? Se paró, se detuvo, según esto. No se puede detener. Y aunque para Dios, de acuerdo con este concepto, nada es imposible, si no tenemos a la lógica de la física, es inconcebible que el sol se pueda detener. El universo se despelotaría absolutamente todo. Nos saldríamos de órbita. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué habría ocurrido? Por lo tanto, este sol, de acuerdo con la teoría que sostienen Kathleen Coney, John Garstan, JJ Benítez y otros estudiosos, lo único que podríamos decir que originó esto tendría que ser un artefacto hecho por mano humana. Bueno, no, una inteligencia superior, no por mano humana. No, por mano humana no. Una inteligencia superior procedente de cualquier ámbito del universo. Tuvo que haber sido la que generó este fenómeno. Fenómeno que por lo demás terminó en el momento en que acabó el trabajo de los israelitas. No antes, no después. Es decir, mataron al último, acabaron con la última ciudad. Ya el sol puede continuar. Sin embargo, pues esto obviamente pisa el terreno de la leyenda. Pasa por el terreno del mito. Y naturalmente, la lógica nuestra no puede comprender algo como esto. Es imposible que lo podamos comprender si nos atenemos a nuestra lógica y a la mecánica celeste, a lo que sabemos hoy. Para ellos era un milagro, pero nosotros ahora con nuestro espíritu crítico y con todo lo que sabemos sobre el universo, si nos atenemos a todo ese conocimiento, es imposible que este milagro del sol hubiera ocurrido. Entonces la explicación alterna tiene que ver con un ingenio artificial hecho por una inteligencia superior que se posó sobre este sitio para que pudieran acabar ese trabajo. Y esto naturalmente encuadra perfectamente dentro de aquellos otros fenómenos extraños como el Arca de Israel, el Arca de la Santa Alianza, que decimos era un ingenio por medio del cual se comunicaba Dios con los hombres, que era una máquina que producía maná. En fin, ustedes ya suficientemente saben sobre todo esto. Pero les quiero dejar esta historia aquí, porque me gustaría que fueran ustedes también quienes con su espíritu crítico
encontraran alternativas y me hicieran los comentarios. Llegamos al final y les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.